Desde la noche de los tiempos, los asesinos en serie han rondado nuestras calles y barrios. Pero hay algunos asesinos cuyo grado de maldad y capacidad de asesinato hacen que otros asesinos parezcan santos. Estos son los asesinos en serie más malvados de todos los tiempos. Número 30. Ramadan Abdel Rahim Mansour. En una ciudad egipcia, los negocios de todas las calles venden productos con el nombre de su asesino en serie local. Varios restaurantes tienen sándwiches con su nombre y las carnicerías también dan nombre a sus productos de cordero. Incluso los conductores de tuk-tuk llamaban a sus servicios el turbini, que es el apodo del Ramadán. Abdel Rahim Mansour, asesino de 32 niños, Mansour ascendió en las filas de una banda, pero abandonó el crimen organizado por algo mucho más siniestro. Utilizó sus nuevas habilidades para el secuestro y el rapto y empezó a violar y asesinar a niños, todos ellos de entre 10 y 14 años. Secuestraba a niños de la calle en los trenes y a veces incluso se deshacía de ellos arrojándolos a las vías. En comparación, Mansour es la persona más simpática de esta lista. Número 29. Vasily Komarov. En Moscú, en los años 20, una extraña serie de desapariciones hizo que las autoridades se rasgaran las vestiduras. La gente era asesinada y no tenían ni idea de quién lo hacía. Pero los cadáveres parecían aparecer al día siguiente de que los caballos salieran al mercado y un simple comerciante de caballos llamado Vasily Komarov era el principal sospechoso. Así que las autoridades visitaron el establo de Komarov y encontraron algo más que caballos. Allí, bajo un montón de heno, había un saco con un cadáver listo para ser arrojado. Todas sus víctimas eran posibles compradores a los que atraía a su establo, mataba y luego se deshacía de sus restos. En total mató a 33 personas. Mientras estaba en prisión, intentó acabar con su propia vida. En 3 ocasiones declaró a los periodistas: «Me lo he pasado muy bien y no quiero vivir más». Número 28. Ali Asghar Borujerdi. Nunca en mi vida he visto a una persona que perpetrara semejantes homicidios y matanzas. Palabras del fiscal de Ali Asghar Borujerdi. Desde que era un niño de 14 años, Asghar empezó a violar y asesinar a chicos adolescentes en la ciudad de Bagdad. Capturaba a estos jóvenes y se deshacía de ellos para que nunca lo atraparan. Pero como la policía le pisaba los talones, se trasladó a Irán. En Irak mató a 25 personas. Durante su estancia en Irán, añadió otros 8. Fue capturado inicialmente en 1933, pero no tenían pruebas y fue puesto en libertad. En 1934 fue detenido de nuevo. Confesó que la culpa acababa por corroerle por dentro y admitió sus fechorías. Ese mismo año fue ahorcado frente a la plaza de Teherán. Número 27. John Wayne Gacy. No es frecuente que las ejecuciones causen tanto júbilo, pero para John Wayne Gacy, su último día en el corredor de la muerte fue motivo de celebración. En 1972, asesinó por primera vez a un prostituto al que recogió para satisfacer sus impulsos y deshacerse de las pruebas. Pero su sed de sangre no hizo más que aumentar después de esto y tuvo un éxito increíble a la hora de disimular el lado oscuro de su carácter. Su carrera en la política también prosperó e incluso se hizo una foto con Rosalind Carter, la esposa del entonces presidente Jimmy Carter. Quizá aún más escalofriante sea la afición de Gacy por entretener a los niños. Como personaje llama al payaso Pogo. Durante su actuación llegó a bromear con que los payasos podían salir impunes de un asesinato. En 1978, un hombre llamado Robert Priest desapareció y Gacy fue la última persona conocida que lo vio. La policía emitió una orden de registro de su domicilio. Lo que encontraron fue horrible. Descubrieron los cadáveres de 29 niños y jóvenes en la casa de Gacy o cerca de ella. Otros 4 fueron encontrados en el río Des Plaines cerca. Era un payaso que trajo cualquier cosa menos alegría al mundo. Número 26. Ted Bundy. Ted Bundy encubrió bien sus tendencias psicopáticas, pero en muchas entrevistas, a veces la máscara se deslizaba y su lado oscuro quedaba expuesto. Me gustaría poder transmitirles cómo es esa experiencia, pero no puedo. No lo haré. Soy capaz de hablar de eso. ¿De acuerdo?
Era encantador, elocuente, y eludió las preguntas de la policía en múltiples ocasiones. Thomas Weidegger, profesor de psicología en la Universidad de Kentucky, dijo que un rasgo común de todos los psicópatas es la capacidad de engañar, de mentir con facilidad. La frase clásica en la literatura sobre psicopatía es que llevan una máscara de cordura. Al final, 28 asesinatos fueron atribuidos a Bundy y se cree que hay mucho más. Llevaba su máscara demasiado bien. Bundy fue llevado al corredor de la muerte, pero muchas preguntas han quedado sin respuesta. Una vez dijo que quería ser encerrado y estudiado para que el mundo no volviera a ver a otro como él. Pero eso no ocurrió. Se lleva a la tumba el misterio de su mente. Más adelante en esta lista veremos a un asesino tan grotesco que puso celoso a Ted Bundy. Número 25. Fernando Hernández Leiva. Lo maté porque tenía que hacerlo. No sé hacer otra cosa. Fernández Hernández Leiva es uno de los asesinos en serie más mortíferos de México y peor que muchos de sus cárteles más mortíferos. Se le realizó una evaluación fisiológica y se reveló que asesinaba para divertirse. Fue detenido en 1982 y 1986. Pero durante su detención en 1999, confesó 100 asesinatos. Fue sospechoso de 137 asesinatos en 5 estados del sur de México, pero solo se le condenó por 33 de ellos, así que o exageró el número de asesinatos o simplemente perdió la cuenta. Al final, es difícil saberlo. Número 24. Haj Mohamed Mesfewi. La mayoría de los asesinos en serie actúan solos. Sin embargo, en este caso, Haj Mohamed Mesfewi tenía una señora de 70 años que le ayudaba con sus crímenes a finales del siglo XVIII en Marruecos. Mesfewi era un simple zapatero, pero su pasatiempo extracurricular consistía en atraer a mujeres jóvenes a cenar, drogarlas, matarlas, robarles y luego deshacerse de sus cuerpos. Al final se descubrió que los cadáveres de 26 mujeres estaban enterrados bajo su zapatería, y para colmo, se encontraron otros 10 enterrados bajo otra propiedad de Mesfewi. Para hacer frente a sus despreciables crímenes, Mesfewi fue simplemente emparedado vivo, donde estaba rodeado de muros y nada más. Sus gritos de auxilio se escucharon durante días, hasta que finalmente sus gritos cesaron. Número 23. Gennady Mikhasevich. Gennady Mikhasevich decidió ofrecerse voluntario en el cuerpo de policía de su localidad y ayudarles. Con una reciente cadena de asesinatos ocurridos en su zona, esto le proporcionó la tapadera perfecta, ya que él era el asesino. 14 personas fueron encarceladas falsamente por sus crímenes. Mikhasevich también envió anónimamente una carta a un periódico en la que afirmaba que eran patriotas de Vitebsk que estaban matando a mujeres lascivas, y también firmó una carta de ellos junto a una de sus víctimas. Pero esto fue un error fatal. Las autoridades decidieron obtener la caligrafía de todos y cada uno de los hombres de la zona. Para su fortuna, revisaron 550 firmas, y al final se dieron cuenta de que era el hombre que les ayudaba en sus investigaciones. Fue capturado y condenado por matar a 36 mujeres. Al cooperar con la policía, empezó a soltar algunos chistes. Número 22. Serhiy Tkach. En 2005 se celebró en Ucrania el funeral de una joven asesinada. Fue un momento difícil para sus amigos y familiares, pero aún más horrible. Horripilante cuando una de las chicas se dio cuenta de que el asesino de su amiga había asistido al acto. Se trataba de Serhiy Tkach. La chica no solo acababa de acusar a un amigo de la familia de asesinar a su amiga, sino que además era policía. Pero cuando las autoridades investigaron más a fondo, se dieron cuenta de que su posición como agente de policía le ayudó en su juerga asesina. Como investigador criminal, era experto en evitar ser descubierto y conocía todos los trucos del oficio. De hecho, 6 personas fueron encarceladas injustamente como resultado de sus fechorías. Tras ser juzgado, fue condenado por el asesinato de 37 mujeres, lo que le convirtió en uno de los peores asesinos en serie de la Unión Soviética y Ucrania. Número 21. Moses Sithole. Moses Sithole fue descrito como el Ted Bundy de Sudáfrica. Pero tal vez Ted Bundy
era el Moses Sithole americano. Los crímenes de Sithole eran mucho peores. Sithole se acercaba a las víctimas haciéndose pasar por un hombre de negocios y ofreciéndoles empleo. Incluso creó una organización benéfica ficticia. Se llamaba irónicamente Jóvenes contra el Abuso Humano y daba a sus víctimas una falsa sensación de seguridad. Después de que se reconociera que Sithole había sido visto con una de las víctimas en agosto de 1995, la policía no tardó en saber más sobre su negocio ficticio y su anterior condena por violación. Entonces se identificó como el asesino cuando llamó a la periodista Tamsin de Beer. Facilitó a de Beer un número de teléfono para que volviera a llamar. Tras la tercera llamada, la policía acudió de inmediato al teléfono público que estaba utilizando, pero ya era demasiado tarde. Sithole se puso en contacto con su cuñado con la esperanza de conseguir un arma. Pero sin que Sithole lo supiera, su cuñado había traído a la policía con él. La policía le disparó 2 veces, hiriéndole antes de capturarle, razón por la que acudió al tribunal con muletas. Fue condenado por 38 asesinatos. Número 20. Tiago Enrique Gómez. Da Rocha. Dime que soy hermosa. Estas son las palabras. Tiago Enrique Gómez da Rocha gritaba a sus víctimas antes de matarlas. Su método de asesinato era simple. Las emboscaba y les gritaba robo. Esto desorientaba a la víctima, que probablemente se quedaba quieta mientras él le quitaba todo. Luego les disparaba con un revólver y las mataba allí mismo. Una de las supervivientes contó a los medios de comunicación lo que le gritó cuando intentaba matarla. Me estás mirando a la cara. Me miras a los ojos por lo que estás pensando. Que soy hermosa. Dime que soy guapa. Pero no muchos de los objetivos de Gómez han vivido para contarlo. En una juerga de 7 meses, consiguió matar a 39 personas, todas ellas mujeres, personas sin hogar o travestis. En 2016, fue condenado a una mísera pena de 25 años y solo tenía 35 años. Es muy posible que vuelva a ver la libertad. Número 19. Raman Rajab. En la India, en la década de 1960, las autoridades se esforzaban por llegar al fondo de un asesino de al menos 36 personas. Habían detenido a un hombre, pero no tenían nada contra él. Temían encontrarse en otro callejón sin salida hasta que éste les pidió un pollo al curry. Una vez que le dieron a este hombre este clásico plato indio, les permitió hacer cualquier pregunta y había confesado todo. Rajab era un asesino brutal. Utilizaba la pobreza de su país natal en su beneficio. En ciertos barrios bajos la gente no tenía más remedio que dormir en la calle. Utilizando un objeto contundente, apaleaba a la gente hasta matarla mientras intentaba dormir y consiguió matar a 41 personas con este método. Para colmo de males, los sin techo tenían miedo de dormir en la calle. No hacía más que aumentar la miseria. Número 18. Ahmad Suraji. Un indonesio llamado Ahmad Suraji despertó de su sueño. Acababa de tener un sueño en el que su difunto padre le decía que obtendría superpoderes si mataba a 70 mujeres. En ese momento, Suraji era un hechicero de la zona. Estaba lo bastante loco como para seguir esta supuesta profecía de su padre, y era lo bastante respetado como para que los lugareños visitaran su casa en busca de consejo sobre misticismo y hechicería, incluidas las mujeres. Y a las mujeres les daba vergüenza decir que iban a ver a un hechicero para pedirle consejo. Suraji estrangulaba a sus víctimas hasta la muerte y de forma bastante espantosa solo las enterraba hasta la cintura. Sus cabezas quedaban orientadas hacia su casa, lo que creía que le daba poderes sobrenaturales. Pero antes de que Suraji pudiera llegar al mágico número 70, un conductor de rickshaw que llevó a una de las mujeres a su casa avisó a la policía. Se hizo un registro en la granja y se descubrió una cantidad ingente de cadáveres. Asombrosamente, mató a 42 mujeres y fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Número 17. Wang Qiang. Fue uno de los asesinos y violadores más activos de China. Se crió en casa y estuvo aislado principalmente de la sociedad. Hijo de un padre maltratador, llevaba una existencia solitaria y se vengaba de todo el universo. Cometió su primer asesinato en enero de 1995.
Al cabo de un tiempo, mantuvo su nuevo interés y las cifras siguieron aumentando. Finalmente fue detenido y declarado culpable de 45 asesinatos en 2003. Fue condenado a muerte en noviembre de 2005. Sus motivos eran desconocidos y le acompañarán hasta la tumba. Número 16. Mohammed Biheh. El 18 de marzo de 2005, las sirenas de la policía resonaban por las calles de Pakdasht, en Irán. Anunciaban la ejecución de los asesinos más brutales de Irán y les pedían que se reunieran en la plaza del pueblo a las 9 a.m. El método de asesinato de Mohammed Biheh era sencillo. Se hacía pasar por un cazador y pedía ayuda a los jóvenes. Cuando se adentraban en el desierto y estaban solos, el coche se detenía de repente. Entonces Biheh abusaba sexualmente de ellos y después los mataba. Otros lugareños veían a Biheh cargando sacos sin saber lo que contenían. No sabían que era el asesino de al menos 19 personas. Ese día se reunió una multitud de 500 personas, donde Biheh fue azotado 100 veces, algunas de ellas por miembros de las familias de las víctimas. Después fue colgado de una grúa para dar ejemplo de que esto no podía volver a ocurrir. Número 15. Alexander Pichushkin. Para mí, la vida sin asesinato es como la vida sin comida. Las palabras de Alexander Pichushkin, también conocido como el asesino del tablero de ajedrez en un parque local de Moscú, preguntaba a la gente si querían jugar una partida de ajedrez. A través de su juego se mostraba encantador y entablaba amistad. Después de una partida amistosa, les ofrecía vodka. Se bebían el vodka en un lugar del parque donde estaba la tumba de su perro. La otra persona se daba cuenta de que se trataba de un hombre solitario y aceptaba su oferta. Mientras caminaban por una zona apartada del parque, Alexander sacaba un martillo o una pipa y los apaleaba hasta matarlos. Luego arrojaba sus restos a una alcantarilla. Pronto se diversificó con sus víctimas. Invitó a una compañera de trabajo que estaba de acuerdo, pero sospechaba de él. Le dio a su hijo un papelito con el nombre de Alexander y su número de teléfono. Y aunque Alexander negó inicialmente lo ocurrido tras su desaparición, las cámaras de seguridad del metro de Moscú demostraron que estaba con ella en ese momento. Afortunadamente, fue condenado a cadena perpetua. Número 14. Gary Ridgway. En la caza de un asesino suelto, el FBI contó con la improbable ayuda de un hombre llamado Ted Bundy, que al parecer estaba celoso y fascinado por otro asesino. Bundy dijo que el asesino volvería a una tumba fresca. Pero la ayuda de Bundy no fue suficiente. La persona estaba matando a trabajadoras sexuales y enterrándolas cerca del río Greenway. Esto sucedió en los años 80 y 90. Pero no fue hasta los avances de las pruebas de ADN en los 2000 que finalmente tuvieron un gran avance mediante el análisis de una muestra de saliva en 1987 de un hombre llamado Gary Ridgway. Finalmente, y su hombre en su juicio parecía increíblemente normal. Incluso derramó una lágrima en la corte. Es lo que Dios dice que hay que hacer, y eso es perdonar. Usted está perdonado, señor. Número 13. Florisvaldo de Oliveira. Florisvaldo de Oliveira, también conocido como Cabo Bruno, era un policía frustrado en Brasil. Detenía y arrestaba a criminales mortales y a veces salían impunes. Así que dejó la policía y decidió promulgar su propia forma brutal de justicia. Oliveira se dirigía a los delincuentes de la zona, pero no se les aplicaba el proceso de inocente hasta que se demostrara su culpabilidad. Si Oliveira sospechaba que eras un delincuente, eras hombre muerto. El mero hecho de tener un tatuaje, que normalmente simbolizaba que formabas parte de una banda, bastaba para que te asesinaran. Finalmente, fue capturado y condenado a 113 años de prisión. Sin embargo, fue liberado después de 27 años en 2012 y demostró que el sistema judicial brasileño no era lo suficientemente duro. Pero no disfrutó de la libertad demasiado tiempo. Poco después de ser liberado, alguien le disparó a sangre fría. Estaba claro que, a pesar de llevar 27 años en prisión, sus enemigos seguían queriendo vengarse. Número 12. Anatoly Onoprienko. Anatoly Onoprienko y Sergei Rogozin eran inicialmente compañeros que se conocieron en el gimnasio.
Pronto su amistad creció y empezaron a asesinar juntos. Mientras robaban juntos en una casa, se dieron cuenta de que había gente dentro. Había una familia de 10 miembros y decidieron matarlos a todos, incluidos 8 niños. Rogozin se retiró del juego de matar, así que Onoprienko actuó en solitario. Fue a robar otro coche y se encontró con que dentro dormían 5 personas. En lugar de robar otro coche, volvió a matar a todas las personas. En declaraciones a la prensa dijo: «No me arrepiento de nada, no tengo remordimientos, y lo volvería a hacer si pudiera». Número 11. Andrei Chikatilo. Soy un error de la naturaleza, una bestia loca. Cuando Andrei Chikatilo utilizaba esta descripción de sí mismo, se quedaba corto y era un insulto a las bestias de todo el mundo. Por fuera, era un padre de familia normal. Sin embargo, pronto fue despedido de su puesto de profesor por intentar abusar de los niños. Durante su primer asesinato, hubo un testigo. La madre de la joven a la que mató le denunció, pero la esposa de Chikatilo le proporcionó una coartada. De hecho, otro sospechoso fue juzgado y ejecutado por este asesinato. Pero la siguiente vez fue mucho más cuidadoso. Violaba y mutilaba a sus víctimas y a menudo recurría al canibalismo. Creía que sus víctimas guardaban una huella de su rostro en los ojos, por lo que siempre se los arrancaba. Cuando se enfrentó a su veredicto final, fue encerrado en una jaula como el animal que era. Sin embargo, como he mencionado antes, ni siquiera los animales y las bestias son tan brutales. Pero ni siquiera él era tan despreciable como para estar entre los 10 primeros. Número 10. William Unek. La mayoría de los asesinos en serie dedican días y horas a planear sus actos, pero William Unek no. Se lanzó a una violenta matanza con un hacha mientras trabajaba como policía en el Congo belga y mató a 25 personas. Después, para empezar una nueva vida, escapó a Tanganica, ocupada por los británicos. Pero después de cometer estos crímenes, no se detuvo ahí. Cogió una pistola y volvió a hacer estragos. Esta vez duró más de 1 hora y se pasó 12 horas matando gente al azar. En esta ocasión mató a 36 personas, con lo que su número total de víctimas mortales ascendió a 61. Una de estas personas asesinadas por Unek incluía su propia vida. Finalmente fue capturado, pero se desconocen sus motivos. Número 9. Samuel Little. Puede que sea el asesino en serie más prolífico de nuestra historia. Samuel Little, de 78 años, se encuentra actualmente en una celda de Texas, donde afirma haber asesinado a más de 90 personas en casi medio siglo. Samuel Little era vagabundo y tendero. La deriva era su principal fuente de ingresos. Robaba tiendas durante el día, pero por la noche se desahogaba. Esto implicaba principalmente estrangular y asesinar a trabajadoras sexuales y drogadictos. Fue detenido por robo y hurto, mientras que la mayoría de sus asesinatos nocturnos pasaron desapercibidos. Pasó 3 años en prisión en la década de 1980 y fue detenido de nuevo en 2012. Fue condenado por 3 asesinatos, contra los que luchó en los tribunales hasta el amargo final. Pero cuando le condenaron a cadena perpetua y se dio cuenta de que se le había acabado el chollo, decidió contar a las autoridades todos los asesinatos que había cometido. Durante su entrevista tuvo recuerdos cristalinos de asesinatos de hace décadas, así que básicamente la arrollas en una zanja bastante grande que tiene un montón de... Bueno, no era una zanja, era un clavo. Número 8. Yang Xinghai. No tengo ningún deseo de ser parte de la sociedad. La sociedad no es mi problema. Estas son las palabras de Yang Xinghai, el asesino en serie más prolífico de China. Xinghai pasó mucho tiempo entrando y saliendo de la cárcel, pero fue en el año 2000 cuando las cosas se le fueron de las manos. Robaba en casas y, si había gente dentro, también la mataba. A veces mataba hasta 10 personas en una casa. Entró en 26 casas, cometió 23 violaciones, mató a 67 personas y se salió con la suya. Fue hasta que la policía vio a un hombre actuando de forma sospechosa y por capricho. Y por puro instinto del incidente, decidieron interrogarle. Se dieron cuenta de que este hombre era buscado en 4 provincias y era el asesino en serie más letal de China. Fue ejecutado y ya no tiene que preocuparse de volver a formar parte de la sociedad. Número 7. Kampatimar Shankariva.
En 1952, la figura más querida de la India, la Madre Teresa, abría su primer hogar para moribundos. Casualmente, ese mismo año nacía uno de los asesinos en serie más prolíficos de la India, Kampati Marshankarya. No se sabe mucho de esta persona y las víctimas tampoco sabían mucho de él. Todas tuvieron el mismo destino repentino. Se encontraron caminando despreocupadamente por la calle. Un ruido sordo les golpeaba debajo de la oreja. Shankariba los aturdía con un martillo y continuaba el trabajo utilizando esta herramienta. Con esta simple pieza de ferretería, consiguió matar al menos a 70 personas en el espacio de un año. Afortunadamente, fue capturado antes de ser ahorcado. Sus últimas palabras fueron: «He asesinado en vano. Nadie debe ser como yo». Número 6. Pedro Rodríguez Filho. Pedro Rodríguez Filho fue un asesino brutal, pero en lugar de satisfacer algún deseo psicosexual, como muchos de esta lista, sus principales motivaciones eran la venganza y la justicia. Le apodaban el Dexter brasileño. A los 14 años, su padre fue despedido de su trabajo como guardia escolar, así que disparó al teniente de alcalde del pueblo. Creía que habían incriminado a su padre por robar comida de la escuela, así que Filho también disparó al verdadero ladrón. Después se trasladó a São Paulo, donde llevaba un estilo de vida a lo Robin Hood, robando y matando a narcotraficantes. Sin embargo, pronto se vengaron cuando mataron a su novia, que estaba embarazada de él. La lógica de Filho era que su banda había matado a su novia, así que, para vengarse, se dedicó a matar a todos y cada uno de los miembros de la banda. Fue capturado y llevado a prisión, pero eso no le impidió seguir matando. Cuando lo esposaron y lo trasladaron a otra prisión, se las arregló para matar al otro recluso que iba en el vehículo. Y esto porque era un violador convicto. En los últimos años, Filho se ha convertido en una estrella de YouTube conocida por su campaña contra la violencia de las bandas. Número 5. Daniel Camargo Barbosa. La isla Gorgona era la Alcatraz colombiana, de la que parecía imposible escapar. Cuando Daniel Camargo Barbosa desapareció de la prisión, se supuso que se lo habían comido los tiburones mientras nadaba. Pero en realidad, uno de los asesinos más brutales del mundo andaba suelto. Barbosa estaba en prisión por la violación y asesinato de una niña de 9 años, pero se cree que para entonces ya había asesinado a 80 niñas. Sentía una retorcida fascinación sexual por las vírgenes y después de que una de ellas denunciara su violación, decidió asesinarlas. Después, tras huir de la cárcel, se trasladó a Ecuador. En la ciudad de Guayaquil, aumentó su número de víctimas y violó y asesinó a otras 72 jóvenes. Las autoridades supusieron que estas desapariciones eran obra de una banda o secta, pero entonces descubrieron a un hombre extraño que llevaba una bolsa. En esta bolsa había un ejemplar de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ropa ensangrentada y un clítoris desmembrado. Más tarde fue identificado como el preso colombiano que se creía que era el preso que fue devorado por los tiburones. De hecho, este hombre era mucho más mortífero que cualquier tiburón. Número 4. Mikhail Popkov. Una fatídica noche de los años 90, una mujer camina sola tras una noche de fiesta. Un agente de policía se ofrece a llevarla a casa, un gesto encantador por parte de un miembro del cuerpo policial. A medida que avanzaba el viaje, ella se dio cuenta de que él no la llevaba a casa. De hecho, nunca llegaría a casa. Era una víctima más de Mikhail Popkov. En un rincón de la mente de Popkov se escondía un odio profundo y depravado hacia las mujeres. Aparentemente, estaba ayudando a su ciudad natal a limpiar la calle de prostitutas. Pero se descubrió que su objetivo no eran solo las trabajadoras del sexo. También asesinaba a mujeres que salían de noche a los bares y se emborrachaban y merecían ser castigadas. Su primer fallo fue no terminar bien el trabajo. A pesar de haber sido fuertemente golpeada y abandonada en el bosque, una joven de 15 años se recuperó y volvió a casa. En el hospital, le identificó como el asesino, pero su mujer, policía, le proporcionó una coartada. Era el testimonio de una mujer descuidada contra el de 2 policías. No fue hasta que se utilizó la tecnología de las pruebas de ADN en 2012 que finalmente atraparon a su hombre, el asesino de 78 mujeres. Número 3.
Javed Iqbal. En diciembre de 1999, una comisaría de Lahore recibió una carta increíblemente sorprendente. Un hombre había confesado la violación y asesinato de 100 niños y daba indicaciones sobre su domicilio. Al pie de la carta figuraba la firma de Javed Iqbal, uno de los asesinos en serie más prolíficos del mundo. Cuando llegó la policía, encontró barriles llenos de ácido donde los restos mutilados de sus víctimas aún no se habían disuelto del todo. También había juegos de mesa, ropa de niños y zapatos pequeños. También había un diario de Iqbal en el que se detallaban todos sus horribles crímenes. Las autoridades pakistaníes creyeron que Iqbal merecía probar de su propia medicina. Así que de la misma manera que hizo con sus víctimas, fue estrangulado y cortado en pedazos. Fue cortado exactamente en 100 trozos, cada uno de los cuales representaba a una de sus víctimas. Número 2. Pedro 50 Ópez. Soy lo peor de lo peor, lo más bajo de lo bajo, tal vez incluso un completo animal. Estas son las palabras de Pedro López a la policía, y es difícil discutir su declaración, aparte del hecho de que solo es el número 2 de esta lista. En 1969, López fue detenido por el robo de un coche, y durante su estancia en prisión, 3 presos se aprovecharon de él. Este abuso desató un monstruo en él. Primero mató a las personas que le agredieron y se creyó que fue en defensa propia. Así que solo se le añadieron unos pocos años más. Al salir en 1978, era un hombre mucho más malvado que cuando entró. Comenzó a violar y asesinar a niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Le apodaron el monstruo de los Andes por la cordillera que cubría estos 3 países. Un año después, una inundación repentina sacó a la luz a 4 de sus víctimas. También se frustró su intento de raptar a otra niña, cuya valiente madre consiguió detenerlo. En poco tiempo, su tasa de asesinatos alcanzó las 3 cifras. Fue condenado por 110 asesinatos y confesó otros 214. En 1994, López fue puesto en libertad por buena conducta. Se le impuso una fianza de $50 y se le dijo que se presentara mensualmente a la policía. Para sorpresa de todos, salvo del juez, no lo hizo. Desde entonces se desconoce su paradero. Todavía podría estar por ahí. Número 1. Luis Garavito. Los gritos que acaban de oír no eran de la víctima, sino del agresor. Ese fue el momento en que Luis Garavito, el peor asesino en serie de todos los tiempos, se dio cuenta por fin del mal que había traído al mundo. Nacido en un pequeño pueblo de Colombia, Garavito era uno de 7 hermanos y fue víctima de abusos físicos y sexuales por parte de su padre. Y durante la edad adulta, continuó este círculo vicioso de abusos sexuales y abusó de niños pequeños. De adulto, afirma que el deseo se hizo cada vez más fuerte a medida que avanzaba. A finales de los 80, tenía que torturar o abusar de un niño al menos una vez al mes para satisfacer sus oscuros y depravados impulsos. Lo hizo durante toda la década de 1970, pero no cometió su primer asesinato hasta 1992. Durante los años siguientes, se dedicó a asesinar a diestro y siniestro y salió impune. Cada vez, elegía barrios pobres y se disfrazaba de cura o monje, ofreciendo a niños pequeños trabajos para que hicieran. El primer asesinato de Garavitos que se investigó no llegó hasta 1997. Las autoridades colombianas recibieron un duro toque de atención cuando, a las afueras de la ciudad de Pereira, encontraron las fosas comunes de 47 niños. Supusieron que se trataba de una secta satánica de la muerte o de una organización criminal. No podían creer que fuera obra de un solo hombre. Garavito confesó haber asesinado a 140 niños, pero luego esta cifra se elevó a 189. Enfrentado a la cárcel, por fin se dio cuenta de lo que había hecho. Fue el peor asesino serial que haya pisado la tierra. Muchas gracias por vernos.